La vida sobre ruedas de Miguel Delibes. Yo no hacía más que dar vueltas por los paseos laterales y a lo largo de la tapia, con un regreso por el paseo central. Pero al franquear el senador con sus mesas y sus bancos de piedra, las enredaderas chorreando de las pérgolas, azotándome el rostro, vacilaba la bicicleta. Hacía 2 veces y estaba a punto de caer, pero felizmente la enderezaba y volvía a pedalear y a respirar tranquilo. Tenía el camino expedito hasta la vuelta siguiente. Y así, una y otra vez, sin medir el tiempo. Mi padre, que todos los veranos leía el Quijote y nos sorprendía en cada momento con una risotada solitaria y estrepitosa, me había dicho durante el desayuno, atendiendo mis insistentes requerimientos para que me enseñara a montar. Luego, a la hora de comer, ahora déjame un rato. Para un niño de 7 años, luego de los padres suelen durar eternamente. De 10 a 1:30 me dediqué pues a contemplar con un ojo la bicicleta de mi hermano Alfonso, apoyada en un banco del senador. Una Davis de paseo de barras verdes y niqueles brillantes, las palancas de los frenos erguidas sobre los puños del manillar y con el otro la cristalera de la galería que caía sobre el jardín, donde mi padre, arrellanado en la subbutaca de mimbre, con cojines de paja leía incansablemente las aventuras de Don Quijote. Su concentración era tan completa que no osaba subir a recordarle su promesa. Así que esperé pacientemente hasta que sobre las 2 de la tarde se presentó en el cenador, con chaleco y americana, pero sin corbata, negligencia que caracterizaba su atuendo de verano. Bueno, vamos allá. Temblando, enderecé la bicicleta. Mi padre me ayudó a encaramarme en el sillín, pero no corrió tras de mí. Sencillamente me dio un empujón y voceó cuando me alejaba: mira siempre hacia adelante, nunca mires a la rueda. Yo salí pedaleando como si hubiera nacido con una bicicleta entre las piernas. En el extremo del jardín doblé con cierta inseguridad y al llegar al fondo volví a girar para tomar el camino del centro, el del senador, desde donde mi padre controlaba mis movimientos. Así se entabló entre nosotros un diálogo intermitente, interrumpido por el tiempo que tardabas en dar cada clase. ¿Qué tal marchas? Bien. No mires a la rueda, los ojos siempre adelante, pero la llanta delantera atraca como un imán. Había de esforzarme para no mirarla. A la tercera puerta reconocí que aquello era no encerraba mayor misterio de las rectas. Junto a las tapias empecé a pedalear con cierto brío. Mi padre a la vuelta siguiente frenó su entusiasmo. No corras, montar en bicicleta no contiene en correr ya. Recogí el tranquillo y perdí el miedo en menos de un cuarto de hora, pero de pronto se levantó ante mí el fantasma del futuro, la incógnita del ¿qué ocurrirá mañana? ¿Qué ha enturbiado los momentos más felices de mi vida? Al pasar ante mi padre se lo hizo saber y en uno de nuestros entrecortados diálogos: ¿qué hago luego para bajarme? Ahora no te preocupes por eso. Tú, despacito, no mires a la rueda. Daba otra vuelta, pero en mi corazón ya había anidado el desasiego de las ruedas
eriseaban en el sendero y dejaban su huella en la tierra recién regada. Pero la incertidumbre del futuro ensombrecía el horizonte. Daba otra vuelta. Mi padre me sonreía. Yo me mantenía en mis 13. Y cuando me tenga que bajar, ¿qué hago? Muy sencillo. Frenas, dejas que caiga la bicicleta de un lado y pones el pie en el suelo. Rebasaba el cenador, llegaba a la casa, giraba a la derecha, encarrilaba el paseo junto a la tapia, aceleraba y alcanzaba al fondo del jardín y retornaba por él. Retornaba por el paseo central. Allí estaba mi padre solícito. Yo insistía tercamente, pero es que no sé bajar. Eso es bien fácil, hijo. Dejas de dar pedales y pones el pie del lado que caiga la bicicleta. Me alejaba de nuevo, sorteaba el cenador, topaba con la casa, giraba a la izquierda, recorría el largo trayecto junto a la tapia hasta alcanzar el fondo del jardín para regresar por el paseo central. Mi padre iba ya caminando lentamente hacia el porche. Es que no me atrevo. Párame tú, supliqué al final. En fin, las nubes sombrías nublaron mi vista cuando oí la voz llena de mi padre a mis espaldas. Has de hacerlo tú solo, si no, no aprenderás nunca. Cuando sientas hambre, sube a comer. Y allí me dejó solo, entre el cielo y la tierra, con la conciencia clara de que no podía estar dándole vueltas al jardín eternamente, de que en uno y otro momento tendría que apearme. Es más, con el convencimiento de que en el momento en que lo intentara me iría al suelo. En las enramadas se oían los gorjeos de los gorriones y los silbidos de los mirlos como una burla, mas yo seguía pedaleando como un autómata, bordeando la línea de la tapia, sorteando las enredaderas colgantes de la pérgola del cenador. ¿Cuántas vueltas daría? 100, 200. Es imposible calcularlas, pero yo sabía que ya era por la tarde. Oía jugar a mis hermanos en el patio delantero, la voz de mi madre preguntando por mí, la de mi padre tranquilizándola y persuadiendo de que únicamente la preocupación de mi madre hubiera podido salvarme. Fui adquiriendo conciencia de que no quedaba otro remedio que apearme sin ayuda, de que nadie iba a mover un dedo para facilitarme las cosas. Incluso tuve un anticipo de lo que había de ser la lucha por la vida, en el sentido de que nunca me ayudaría nadie a bajar de la bicicleta, de que en este, como en otros apuros, tendría que ingeniármelas por sí mismo. Movido por este convencimiento, pensé que el lugar más adecuado para el aterrizaje era el cenador. Debería llegar hasta él muy despacio, frenar junto a la mesa de piedra, afianzar la mano en su superficie y una vez seguro, levantar la pierna y apearme. Pero el miedo suele imponerse a la previsión y a la vuelta siguiente. Cuando frené e intenté sostenerme en la mesa, la bicicleta se inclinó del lado opuesto y yo me vi obligado a dar una pedalada rápida para reanudar la marcha. Luego, cada vez que decidía detenerme, me asaltaba el temor de caerme y así seguí dando vueltas incansablemente hasta que el sol se puso y ya, sin pensármelo dos veces, arremetí contra un seto de boj. La rueda delantera se enrayó con las ramas y yo me apeé tranquilamente. Mi padre ya venía a buscarme. ¿Qué? Bien. ¿Te has bajado tú solo? Claro. Me dio en el pestorejo una palmada cariñosamente. Anda, di a tu madre que te dé algo de comer. Te lo has ganado. De adolescente, cuando me lamentaba ante mis amigos de los procedimientos didácticos de mi padre, ellos decían que esa era la educación francesa y que la educación francesa estaba muy bien, que ellos no sabían nadar, ni montar en bicicleta, ni distinguir un cuco de un arrendajo, porque no habían recibido educación francesa y que era un atraso. Que criar a un niño entre algodones era arriesgado, porque luego, cada vez que la vida le pasa la factura, no sabe qué actitud adoptar.
Por aquel tiempo yo era una especie de Fausto Coppi, un ciclista consumado. No me apeaba de la bicicleta, sabía zizanganear sin manos, ponerme de pie en el sillín y conducir con los pies. Como transporte podía cargar simultáneamente a 3 de mis hermanos, uno en el manillar, otro en la barra y un tercero de pie, agarrado a mis hombros. Sobre las palomillas traseras, los automóviles en mi ciudad eran entonces media docena, por lo que uno podía doblar las esquinas inclinando la máquina a toda velocidad, sin preocuparse de lo que viniera en dirección contraria. Incluso cuando acompañaba a alguna muchachita, lo hacía sentado en mi bicicleta, impulsándome con el pie desde el bordillo de la acera. Formábamos un todo tan armonioso que si el descubrimiento de América se hubiese producido en el 1930, yo hubiera asistido a las efemérides. Los indios, a buen seguro, nos hubieran tomado la bicicleta y a mí por una criatura con ruedas. Pero todo no iba a ser coser y cantar. En aquellos tiempos ya existía un punto negro, los agentes a los que entonces llamábamos guardias. De la porra. Mi bicicleta nunca fue matriculada y en consecuencia constituía una sabrosa presa para los sabuesos municipales. ¿Y por qué no matriculaba mi bicicleta y vivía tranquilo? Esto formaba parte de la educación francesa de mi padre. Mi padre era enemigo de las tasas arbitrarias aunque fuesen menores. La arbitrariedad de la tasa la determinaba él, naturalmente. Así, por tener unos ejemplos, mi padre nunca pagó un real en el fielato, ni un billete de andén en la estación de ferrocarril. En el fielato se mostraba terminante. ¿Algo de pago? Nada. Sigan ustedes. A lo mejor el cafetín venía cargado de conejos. Para la contundencia con que mi padre lo negaba, dejaba al consumero persuadido de que no pretendíamos colar nada del matute. Algo semejante acontecía en la estación cuando íbamos a esperar a la tía Elenita que llegaba de Burgos en el rápido de Irún. «¡Autoridad!», decía mi padre con tal desparpajo, que el portero no solo nos dejaba pasar a los 8 hermanos y a mi madre, sino que además le dedicaba a mi padre, que era el último de la fila, un par de reverencias. Lo malo era cuando mi padre se resistía a pagar también los recargos abusivos, pero éramos nosotros los que teníamos que dar la cara. Verbigracia con la fotografía anual del colegio, o la revista Unión, o el olín del fin del curso. El hermano procurador no comprendía que pagáramos puntualmente la mensualidad y luego nos negáramos a abonar un pequeño suplemento por la fotografía, la revista o el olín. ¿Por qué no quiere tu padre el olín? Él sabrá, no me lo ha dicho. Y el hermano procurador nos despachaba sin la barra de regaliz que solía ser el premio a los buenos pagadores ante sus logros. Mi padre se crecía y recuerdo que al iniciar el segundo curso de bachillerato y pedirle dinero para pagar los libros, miró estos, uno por uno. Separó el volumen de historia y me dijo con aplomo francés: «Este lo devuelves, le dices al hermano de mi padre que lo tenemos en casa». Se levantó, abrió una de las librerías de su despacho, sacó un librito de historia firmado por otro señor con una tapa blanca en lugar de roja, y me lo entregó. Al día siguiente el hermano nos mandó estudiar las 2 primeras páginas, pero aunque ambos libros empezaban con la prehistoria, su método no coincidía con el tiempo. Las diferencias se hicieron más ostensibles, de manera que me pasé el curso estudiando historia con mi compañero Lisardo Marín. En aquellas cuestiones en que creía tener razón, mi padre no transigía, y en lo concerniente a la enseñanza de la historia era partidario de que se escribiese un texto objetivo y con poca sangre, que sirviera para todos los párvulos del mundo, y mientras no se hiciese así, cualquier libro valía, ya que según él la historia no se inventaba.
matrícula de la bicicleta de un niño le parecía igualmente una tasa arbitraria, por lo que nunca pasó por ello. Aparte de lo arbitrario de la tasa, mi padre alimentaba sobre el particular un sensato punto de vista. Un chico en bicicleta que se dejaba prender por un hombre a pie era un tonto, se merecía la multa. Y bien pensado, no le faltaba razón. Ante semejante filosofía, nuestro ciclismo, el de los 8 hermanos, no consistía tanto en pedalear como en escurrir el bulto, en tener el ojo abierto para descubrir a tiempo al guardia de la porra y no dejarse caer en sus manos. No era tarea sencilla, porque hace medio siglo un agente municipal ponía tanto celo en agarrar a un ciclista sin matrícula como el que puede poner hoy en sorprender un coche aparcado en zona azul sin el ticket de la hora. De este modo, en la ciudad, el deporte de las 2 ruedas Sobre el ejercicio en sí, encerraba para un niño un singular atractivo: no dejarse cazar. Nos lanzábamos a tumba abierta en cuanto divisábamos un agente. Doblábamos las esquinas como suicidas, de tal manera que cuando el guardia quería reaccionar ya estábamos a 1000 leguas. El riesgo estrelaba en meterse uno en un callejón sin salida o en adentrarse en una calle que tuviera un guardia en cada esquina. Si mal no recuerdo, en aquellos años los agentes urbanos usaban silbato y desde luego se ponían fuera de sí cada vez que un ciclista sin matrícula pasaba por su lado como una exhalación, afeitándoles. En esos casos soplaban el pito y la presencia de otros guardias en las proximidades podía crear problemas, de modo que pedalear ojo a visor, eludiendo las acechanzas, era una actividad maravillosa que despabilaba a cualquiera. Creo recordar, ahora puedo confesarlo sin riesgo, que siempre salí victorioso en este empeño, nunca fui atrapado. Si me cogieron jugando al fútbol en el campo grande o paseando, el riachuelo del parque, en la zona que llamamos Países Bajos, pero montando una bicicleta jamás yo me sentía como una especie de argalope. De Al Capone, en Chicago, perseguido vanamente por toda la policía de la ciudad, que me preguntó a veces es como... Hubiera reaccionado mi padre si alguno de los hermanos nos hubiéramos dejado prender. Esta emoción se fumaba en carretera. En carretera solo quedaba el esfuerzo, no había guardias a quienes burlar. En aquellos años, entre los 12 y los 14 míos, pasamos 3 veranos en el pueblecito de Boecillo. Entonces estaba yo envenenado por el Tour de Francia, por las gestas admirables de Mariano Carnadó, Federico Ezquerra y la Pulga de Torlavega. Los ciclistas españoles acudían al Tour huérfanos, sin una organización detrás, y sin embargo, haciéndolo todo ellos, conseguían clasificaciones meritorias. A Carnadó creo que no le vimos nunca por debajo del 10º puesto en la general, ni a Trueba muy alejado del 15º puesto. Por si fuera poco, Trueba y también Ezquerra fue rey de la montaña varios años, y a mí, como a casi todos los niños de entonces, nos entusiasmaba más la victoria en la cresta de una montaña que en un final de etapa llano sin accidentes. Todos aspirábamos a ser escaladores y nuestro sueño inexpresado era coronar un día el Tourmalet en primer lugar. Recuerdo que en aquella época adquirí entre mis amigos cierta fama de escalador. ¿Y qué poseía yo? ¿En realidad algún don para escalar mejor que ellos? Yo siempre he pensado que subir cuestas en bicicleta
es una de las mayores maldiciones que puede soportar un hombre, escalador o no. Pero ante el repecho de Boecillo, con su pronunciado recodo y su empinamiento súbito en el último tramo, yo no me amilanaba, dejaba pasar a mis amigos primero y luego les rebasaba como si nada, pedaleando a un ritmo loco y a toda velocidad. Claro, es que a Delibes no le cuesta, comentaban ellos compungidos. Yo mantenía la superchería, sonreía, tácitamente les daba la razón, porque esa era la carta que me convenía jugar, simular que no me costaba. Y con un muchacho al que no le costaba subir las cuestas, no se podía competir. De manera que, de acuerdo con mi manera de pensar, lo aconsejaba para llegar a Rey de la Montaña. Era poner la cara de palo, incluso esbozar una sonrisa en los momentos más duros, mientras la procesión iba por dentro. Aguantar que no trascendiera el rostro del sufrimiento interior, ni la fatiga física, era una baza segura. Para que el competidor desistiera de alcanzarnos. Nada desamina tanto a un corredor como observar el que el contrincante realiza con la sonrisa en los labios, algo que a él le está suponiendo un esfuerzo sobrehumano. Ponerme la máscara fue el secreto de mi éxito como escalador. Ni pierna, ni bofés, ni garambainas. A mí me costaba subir el repecho del Boecillo. Tanto como a José Luis Fando, el gordo de la clase, pero lo disimulaba y mis compañeros, al verse desbordados por un tipo alacre que no se quejaba, a quien no le dolían los muslos ni se le aceleraba el corazón, se sentían descorazonados y se sentaban en la curva a charlar un rato y descansar. En tanto, yo coronaba el cerro en solitario, de un tirón. Ya en la cumbre, cuando nadie me veía, me tumbaba boca abajo a la sombra de una acacia y sujetaba el corazón contra el pecho, contra el suelo, perdón, para que no se me escapase del pecho. Momentos después, al llegar a casa, no podía comer, tenía que meterme en cama un ratito hasta que se me pasara el sofoco. Claro, es que a Delibes no le cuesta. Llegué a pensar que mi impostura era la impostura de Trueba, de Ezquerra o del francés Vieto, en el Tour de Francia, aquel que acertaba a fastidiarse sin poner cara de fastidio, ese era el rey de la montaña. Mis reflexiones llegaban incluso más lejos. En España había más escaladores que en ninguna parte porque estábamos acostumbrados a mortificarnos disimulándolo. Subir cuestas en bicicleta era tarea de pobres. Esta teoría creo que se ha confirmado después. Hoy los mejores trepadores del mundo son de Colombia. El escalador, aparte la orografía del país, que también ayuda un poco, va desapareciendo de Europa con el aumento del nivel de vida. Está fuera de toda duda que subir una cuesta en bicicleta, aunque ésta sea de aluminio y disponga de 30 desarrollos, es un tormento para todo hijo de vecino. También se fue demostrando con los años que los filatos, los billetes de andén y las matrículas de las bicis infantiles eran tasas arbitrarias, de acuerdo con las teorías de mi padre, porque desaparecieron en poco tiempo. A partir de los 18 años, la bicicleta dejó de ser para mí un deporte y se convirtió en un medio de locomoción. Entre otras cosas, gracias a la bicicleta pude cazar un poco en los años de la inmediata posguerra, irme a bañar al central del Cabildo o a visitar a mi novia durante los meses de verano. Desplazarse a cazar no era fácil con la impedimenta en un vehículo tan esquemático como la bici. Había que acomodar la escopeta
el morral con la comida y los trebejos más la perrita. De ordinario de Macuto se colocaba en el manillar y en la barra de la escopeta, y detrás en el soporte también fuera dócil la perrita. Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo, puesto tuve un animal de buena estampa que padecía de vértigo, y la segunda pedalada ya se había arrojado a la carretera. Para subir a la granja de la Diputación, a 3 kilómetros de casa, esto no importaba demasiado. El animal corría tras la máquina y de esta manera yo conseguía dos objetivos: librarle del vértigo y desbravarle, evitar que en el cazadero se alargara detrás de las perdices, mas si el recorrido era de más de una decena de kilómetros, resultaba preferible dejar a la perra en casa y desempeñar personalmente sus labores sacudiendo las matas con los caños de la escopeta. A la bicicleta le debo gratas horas de esparcimiento en el campo en días difíciles e incluso algún alijo de extraperlo que introducía en la ciudad, salvando con la misma pericia con que siempre sorteé a los municipales. La atenta vigilancia de la policía de Abastos. La bicicleta fue asimismo en esa época el transporte adecuado para irnos a bañar al río Cabildo, en el Pisuerga, 5 kilómetros aguas arriba de la capital. Así eludíamos las atarjeas y alcantarillas que descargaban la porquería de 100.000 vallisoletanos en el Paseo de las Moreras. Eduardo Gavilán y Vicente Presa solían ser mis acompañantes, y allí, entre el bum bum de la central y el melodioso canto de los ruiseñores, nos bañábamos en la pesquera, en cuanto apretaba el calor. No era un sitio muy cómodo, pero sí limpio, y en él coincidíamos con mis primos Federico y Julián y los hermanos Enciso, que llegaban en el coche al acabar sus quehaceres. En aquel tiempo, el coche de mis primos era uno de los pocos que quedaban útiles en la ciudad. Era un Chevrolet del año 36, que ellos, jugándose la vida, habían librado de la requisa general de la guerra, enterrándolo bajo un túmulo de tablones en la serrería que regentaban entonces. Pero nosotros llegábamos al Cabildo por atajos, senderos de tierra pelmazada junto a la carretera, o a campo a través, donde los neumáticos de las bicicletas producían un rumor estimulante. Muy agradable, que todavía no lo había olvidado. Es claro que los 5 kilómetros de regreso nos ocasionaban una sofocina mayor que si hubiéramos ido a bañarnos, pero era servidumbre obligada en una época en que las piscinas constituían un lujo sobre el alcance de las estrellas de Hollywood. Este placer de bañarnos en agua corriente no mancillaba aún con los desechos urbanos. Duró pocos años. Enseguida empezó la modesta industrialización de la ciudad. Naturalmente, el lugar de emplazamiento tuvo que ser el Cabildo. Las empresas sienten atracción por las aguas incontaminadas, lo mismo que las polillas por la luz. Se emporcó aquel tramo del río y para remate se sombró de luces que con el tiempo subirían aguas arriba y crearían un serio problema a la población truchera. Pero cuando la bicicleta se me reveló como un vehículo eficaz de amplias posibilidades, cuya autonomía dependía de la energía de mis piernas, fue el día que me enamoré. Dos seres enamorados, separados y sin dinero. Lo tenían en realidad muy difícil en 1941. Yo veraneaba en Molledo, Portolín, Santander, y Ángeles, mi novia, en Sedano, Burgos, a 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo reunirnos? El transporte, además de caro, era muy complicado.
ferrocarril y autocar, con 2 transbordos en el trayecto. Los ahorros míos sí daban para pagar el viaje, no daban para pagar el alojamiento en Sedano. Una de dos, ¿qué hacer? Así pensé en la bicicleta como transporte adecuado que no ocasionaba otro gasto que el de mis músculos. De modo que le puse a mi novia un telegrama que decía: llegaré miércoles tarde en bicicleta, búscame alojamiento, te quiere Miguel. Creo que la declaración amorosa sobraba en esas circunstancias, puesto que el cariño estaba suficientemente demostrado, pero la generosidad de la juventud nunca tuvo límites. El miércoles, antes de amanecer, amarré en el soporte de la bici 2 calzoncillos, 2 camisas y un cepillo de dientes. Y me lancé a la aventura. Aún evoco con nostalgia mi paso a paso entre 2 luces por los pueblecitos dormitos de Santa Olalla y Bárcena, de pie de Concha, antes de abocar a la hoz de Reynosa, cuya subida de 15 kilómetros, aunque poco pronunciada, me dejó para el arrastre, solo, sin testigos. Mis pretendidas facultades de escalador se desvanecieron, en compensación del Alto de Reynosa a Corcote, 20 y tantos kilómetros. Fue una sucesión de tumbos, donde la inercia de cada bajada me proporcionaba casi la energía necesaria para acceder al repecho siguiente. Aunque aquellos primeros años de la década de los 40, con el país arruinado, sin automóviles ni carburante, fueron el reinado de la bicicleta. Otros ciclistas, algunos que otros peatón, un perro, un afilador, los chirriones de acarreando hierba en las proximidades de los pueblos. Eran los únicos obstáculos de la ruta. Recuerdo aquel primer viaje de los que hice a Sendano, como un día feliz. Sol amable, bruma ligera, brisa tibia, la bicicleta rodando sola, sin manos, varga abajo, un grato aroma a heno y la boñiga seca estimulándome. Me parece recordar que cantaba a voz en cuello, con mi mal oído proverbial, fragmentos de zarzuelas sin temor a ser escuchado por nadie, sintiéndome dueño del mundo. El viaje, como digo, lo repetí varias veces, ida y vuelta. En ocasiones, cuando me sobraban 2 duros, cogía el tren mixto y me evitaba el pechugón hasta Reynosa. Otras veces era al revés. Apalabraba a Padilla, el taxista de Cobanera, para que me subiera hasta Cabañas de Virtu, en la bicicleta en la Vaca, para ahorrarme unos kilómetros escarpados y las rampas peleagudas de Quintanilla de escalada. No es fácil olvidar la escena de la partida del taxi de Padilla, un coche muy viejo y baqueteado, de 5 plazas, creo que con gasógeno, donde por las buenas o por las malas entrábamos 13 o 14 personas, con las primeras fuera asomando por las ventanillas, y la vaca atestada de cestas de huevos, gallinas, sacos de cemento, patos, apareros de labranza, y coronándolo todo, mi vieja bicicleta azul, más pesada que un muerto, que sería la primera en bajar, tanto a la ida como a la vuelta. Mi lugar de refrigerio era el estado de paradones de Bricía, en el
páramo desolado donde me servían un par de huevos fritos con chorizo, pan y un vaso de vino por 1 peseta y 10 céntimos. Y en los regresos, ¿cómo olvidar el placer inefable de bajar la hoz de Reynosa, suavemente, sin esfuerzo, sin una pedalada en 15 kilómetros, como en una motocicleta fónica? Dando por supuesto que todo esto fuese un sacrificio, yo me sentía suficientemente compensado con mi semana en Sédano, junto a Ángeles, bañándonos en el cauce, subiendo a los picos, pescando cangrejos, cogiendo manzanas, resolviendo el damero maldito de la codorniz, en el jardín de los gallos, donde ella paraba. Mi alojamiento, La Fonda, estaba frente por frente en la misma plaza, bajo la dirección de la señora Pilar, ya de edad, y sus hijos Luis Peña y Amalia, y los hijos de estos hijos, con los que hoy me sigue uniendo una cordial amistad. En aquel tiempo me daban de comer 3 platos a mediodía y otros 3 por la noche, desayuno, habitación y un rincón en la cuadra para la bicicleta por 18 pesetas diarias. El primer año coincidí allí con el mayor de los Peña, Juan José, periodista de San Sebastián, que visitaba su casona, que luego sería mía, en compañía de su madre, quien, sorprendido de mi apetito, me dijo 1 año después, cuando ya teníamos alguna confianza: «Hay que ver la cantidad de pan que comió usted el día que nos conocimos». Naturalmente, Peña ignoraba que yo estaba cargando carburante para el regreso, fortaleciéndome para recorrer en bicicleta los 100 kilómetros que me separaban de Molledo por Tolín. Más tarde, cuando me casé, intenté incorporar a mi mujer a mis deidades ciclistas. Y en la petición de mano, además del inevitable pulsera, le regalé una bicicleta francesa amarilla de nombre Veloz. La marca era ya un augurio, pero siempre imaginé que en el vocablo habría no poco de publicidad. Con las 2 bicicletas nos fuimos a la casa de mi padre, en Molledo, Portolín, a pasar la luna de miel. Fuera de nuestros paseos cotidianos y de los amartelamientos naturales, apenas teníamos otra distracción que las bicicletas. De tal manera que al segundo día de estancia le propuse a mi mujer irnos a comer a Corrales de Buelna. Ella, desconociendo el itinerario, aceptó con entusiasmo de recién casada. Nos encalmamos en las bicis y al bajar la varga de la iglesia me di cuenta de que aquello de la Veloz no era una hipérbole. La máquina amarilla, con un radio de rueda a la mitad que la mía, empezó a embalarse y al llegar al cementerio ya me sacaba 6 metros. Entonces recordé que al terminar la cuesta, tras la curva junto al pueblecito de Madernia, había un paso a nivel contra cuya valla podría estrellarse de no moderar la marcha. Preocupada la vocé: «¡Frena!», pero ella me gritó a su vez: «No puedo parar». Pedaleé con energía hasta alcanzarla y mientras nos deslizábamos emparejados a 60 kilómetros por hora. Trataba de convencerla de que la palanca de freno no estaba tan dura. Mediante un pequeño esfuerzo podría doblegarla. Inútil. No era fuerza lo que le faltaba, sino envergadura. De mano. No podía alcanzar la palanca sin soltar el puño. La Veloz adquiría cada vez mayor velocidad y yo imaginaba, tras la curva que divisaba al fondo de la carretera, las portillas cerradas del paso a nivel y el topetazo inevitable. Entonces tomé una decisión. Alotón Miss, una decisión disparada. Yo frenaría la rueda delantera de mi máquina con la mano izquierda y simultáneamente sujetaría la máquina con la mano izquierda y simultáneamente sujetaría el sillín de la Veloz.
con la derecha, es decir, frenaría para las dos hasta lograr detenerlos. Era una determinación de enamorado, arriesgaba pero poco práctica. Por el primer tirón Ángeles se desequilibró y sin perder velocidad se fue de cuneta a cuneta en un zigzag peligrosísimo. Al segundo intento la bicicleta entrechocaron y a punto estuvimos de irnos los dos a tierra. Nervioso, a medida que la curva se aproximaba, grité: ¡por Dios bendito, frena! Pero ella ya había perdido la moral. ¡No me puedo parar, no me puedo parar! La veloz se aceleraba y ante lo inevitable, alcé los ojos al cielo y pedí con unción que el paso a nivel estuviese abierto. Así fue en efecto, pero la veloz, ligero como el viento, haciendo honor a su nombre, atravesó la vía como una centella y no se detuvo a llegar hasta Santa Cruz, el pueblo inmediato donde al fin nos repusimos del susto. Pero cuando evocó el mundo de la bicicleta suelo olvidar las complicaciones mecánicas que llevaba consigo, mi incapacidad para volverla a su estado normal cuando algo se estropeaba. No quiero hablar de las averías del piñón o del plato, de los juegos de bolas, pero porque eso son ya palabras mayores, simplemente de los pinchazos, del humilde pinchazo de una rueda de bicicleta. Por supuesto conocía la técnica empleada para su reparación: aplicar los desmontables, sujetarlos a los radios, extraer la cámara, inflarla, introducirla en un balde de agua, buscar la punzada, frotarle con lija, extender la disolución, orearla, quitar la membranita blanca del parche y aplicarlo. El camino de vuelta tampoco ofrecía dificultad. Introducir la cámara bajo la cubierta, repartirla a lo largo de la rueda sin retorcerla, meter la cubierta en la llanta a mano mientras pudiese y, finalmente, en los centímetros finales con los desmontables, todo correcto. Pero era ahí donde empezaba mi calvario. La rueda, después de reparada, no cogía aire, o si lo cogía, lo expulsaba con la misma rapidez. Pellizcas la cámara con el desmontable, chaval. Esta rueda está pinchada. Debía de ser cierto, al arreglar un pinchazo inevitablemente hacia otro. Monta la cubierta con la mano, es más seguro. Goyo, el mecánico de la agencia, intentaba remediar mis desventuras. No tengo fuerza, Goyo. Pues entonces pon cuidado con los desmontables. Más aún que siempre, desde niño puse un cuidado meticuloso. Más aún que siempre, desde niño puse un cuidado meticuloso en la operación de montar una rueda. Nunca pude evitar el pellizco con el desmontable. Era una pequeña tragedia irremediable que ponía mis nervios a prueba. Hoy las bicicletas no se pinchan, o, si se pinchan, los ciclistas las arreglan de otra manera. La mía, mi bicicleta, la de ahora, con la que me doy paseos de 15 a 20 kilómetros en verano, sigue teniendo las ruedas como las de ayer, pero se me pincha menos, porque ando siempre por carretera y no apuro las cubiertas como antaño. Pero sí, a pesar de todo, se pincha. He de recurrir a manos mercenarias para evitar pellizcarla con el desmontable. Hay cosas que parecen sencillas, pero no basta una vida para aprenderlas. El gen ciclista de la familia seguiría manifestándose en las nuevas generaciones. Mi hijo mayor aprendió a montar a los 3 años y se desazonaba cada vez que se apeaba y la bicicleta se caía. No se mantenía en pie. Resultaba muy complicado explicárselo y él se ponía más y más furioso con nuestras vaguedades. Más tarde, mis nietos han aprendido a la misma edad sin que nadie les enseñe. Jaime, uno de ellos, salió pedaleando un día por la carretera tras su prima Ángeles, que ya sabía montar, y tuvimos que rescatarles con un coche, a 3 kilómetros del pueblo, pero la madera competitiva en pruebas de poco alcance se manifestó en mis hijos, Germán, Juan y Adolfo. Los 3 ganaron carreras locales, sin mayor relieve, pero el tercero hizo en su día excursiones que no creó
vayan a la zaga de los que puedan hacer Perico Delgado en sus periodos de entrenamiento. Recuerdo una de un par de días, con salida de Valladolid y llegada a Santander, por Burgos y regresó por Unquera, Potes y Palencia, subiendo los puertos del Escudo y de Piedras Luengas. Esfuerzos así no se hacen hoy por unas apuestas cuantiosas, pero él lo llevó a cabo por placer, por afirmar su personalidad. La efeméride que dejó huella y que aún se comenta en las tertulias familiares fue la victoria de Juan en una clásica sedano-cobanera-sedano, donde aparte de los aficionados participaron 2 muchachos federados de un club ciclista de Burgos con sus bicicletas de aluminio finas y ligeras como libélulas y su maillot, su culot y sus mocasines negros de badana. Llegaron en bicicleta custodiados por media docena de fans y hasta que la prueba empezó no cesaron de dar vueltas a la plaza para no quedarse fríos. En el pueblo les miraban entre irritados y perplejos. No entraba en su cabeza que aquella carrera organizada desde siempre para ciclistas locales cobrase de repente tan altos vuelos, pero por otra parte se condolían de que la copa del triunfador no fuese a quedar en casa. Dicen que están federados. Así ya podrán. A mí me parece que eso no hay derecho. Esta carrera siempre ha sido para veraneantes y para hijos del pueblo. Mientras los federados seguían dando vueltas y vueltas a la placita con sus piernas musculosas y depiladas, brillantes de embrocación, la viserilla sobre los ojos, la marca publicitaria a las espaldas, mi hijo Juan en su short de baño con su cocodrilo los miraba avergonzado de su atuendo inapropiado, principalmente de su botas de montañero, y en una de sus reacciones tan peculiares subió a la casa y bajó calzando unos zapatones de agua que por su color negro era lo que más se asemejaba a las botitas de los federados. ¿Es que vas a correr tú, chaval? Eso pensaba. Le hablaban perdonándole la vida desde lo alto de sus bicicletas libélulas, mientras Juan, de pie, agarraba achicado el manillar de su bici de hierro de llantas anchas como de carro y viejas palomillas lejos de los carretes automáticos que portaban las de los federados. Pero Echano, el juez de la carrera, los alineó para empezar la prueba. Los atuendos de los corredores locales chocaban por su variedad ante la uniformidad de los visitantes. Y cuando Echano disparó el pistoletazo de salida, el pueblo aplaudió. Los federados tomaron el mando del pelotón, pero hasta alcanzar el arroyo de Escanillo no metieron caña y fueron dejando en la cuneta a los aficionados locales. Mas Juan, tozudo y fuerte, a más de un excelente ciclista, apretó las mandíbulas y se puso a la rueda del segundo federado, lugar que no abandonó hasta llegar a Cobanera y en el que continuaba después de dar la vuelta. Entonces debieron pensar que se trataba de un moscón pegajoso que había que distanciar metiendo zapatilla, pero el esfuerzo no les valió de nada. Juan, mi hijo, aguantó el tirón de los federados, siguió la rueda del segundo, mientras iba saludando con la mano a los otros participantes que o bien no habían llegado aún a Cobanera o habían abandonado. ¡Ojo! Con Juan no van a poder. ¡Hala, Juan! ¡Duro con ellos! Los coches seguidores ya se relamían con el sprint final. Rebasaron el puente de Escanillo a 1 kilómetro largo de la meta, y los federados hicieron otro esfuerzo. No acababan de comprender aquello, no aceptaban de buen grado que aquel muchachito con su cocodrilo y sus zapatones negros de agua, montado en una bicicleta con ruedas de carreta, les plantase cara, no consintiera que se distanciasen. Y cuando tiraron de nuevo poniendo en el empeño todas sus facultades, Juan metió la cabeza entre los hombros y no permitió que ensancharan el corte. Se hallaban en la última curva antes de la meta, y entonces los muchachos de los culotes y los mocasines parearon sus bicicletas cerrando el paso. Pero mi hijo, que conocía la carretera como su casa, se ciñó a la curva. Literalmente se metió por la cuneta pedaleando como un desesperado. Los adelantó y entre el delirio popular pisó la cinta en primer lugar. Oyendo los bravos y parabienes del gentío, yo pensaba en mi padre, en su biciclo y en su educación francesa. ¡Aupa, Juan! ¡Vamos a mojarlo! ¿Sabes? Juan ha ganado a los federados. Les ha dejado con un palmo de narices. La plaza era un clamor. Los muchachos federados que aún no habían salido de su asombro cambiaban impresiones con sus fans. Organizaban cabizbajos el regreso a la capital, mientras mi hijo, achuchado por la multitud, era la viva estampa del vencedor. Pero cuando tras ímprobos esfuerzos logré aproximarme a él y le invité a que se sentara en el banco corrido de los soportales, se señaló las piernas, unas piernas tensas, rígidas, los músculos anulados aún por el esfuerzo, y me dijo confidencialmente: «Espera un poco, si me muevo ahora me caigo».